Federico, primera pregunta obligada. Ayer hubo una batería de anuncios diferentes. Primero fue la suba del mínimo no imponible de ganancias. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué primera visión tenés respecto al anuncio? Mirá, el aumento de impuestos a las ganancias es un reconocimiento de la inflación, o sea, si el mínimo no imponible no se ajustaba en un contexto en el cual la economía está teniendo una inflación del 25% o más y los salarios van subiendo más o menos acorde con la inflación, vos lo que tenías es un aumento en la carga tributaria del impuesto a las ganancias. Entonces todo lo que hace es simplemente, como dijo Mauricio Macri de la mañana, un acto de justicia de simplemente no seguir aumentando la presión impositiva sobre los argentinos, que eso nos parece que es un punto central. Los impuestos en los últimos años en Argentina han aumentado muchísimo, el impuesto a inflación, el impuesto a las ganancias, los aportes o los impuestos al trabajo. Entonces me parece que los argentinos llegó el momento que nosotros empecemos a preguntarnos ¿por qué tanto? ¿Por qué hay que seguir aumentando todos los años los impuestos? ¿En qué se está gastando la plata? La gente siente que no devuelven los servicios que sean conmensurables con ese esfuerzo que está haciendo y bueno, en el caso puntual nos parece que estamos de acuerdo. Sobre cómo se va a suplantar lo que se toma de ganancias, porque todavía no quedó claro. ¿Qué visión tenés? Algunos están hablando de que puede generar más inflación porque va a haber una emisión mayor para suprimir eso. Nosotros no pensamos que no es necesario suplantarlo, porque en realidad esto simplemente, si vos no hubieras movido el mínimo no imponible, hubiera generado una mayor presión tributaria. Esto simplemente lo que te retrotrae es a la situación de igual presión tributaria con el impuesto a las ganancias que la que existía el año pasado. Entonces, si hay que suplirlo es porque estás aceptando que tenemos que aumentar la carga tributaria. Y nosotros desde el PRO estamos diciendo no basta de más impuestos, que los impuestos se mantengan, empecemos a analizar un poco en qué se está gastando el dinero también algún día. ¿Cómo viste la reacción que tuvo el gobierno ahora de reabrir el canje de la deuda? Hay muchos que lo están tomando como que es una reacción tardía y quizás un poco política que no va a surgir efecto ante la Corte de los Estados Unidos. Otros quizás opinen un poco diverso. ¿Cómo lo ven ustedes? No, a ver, tardía sí es recontra tardía porque nosotros hace un año aproximadamente, antes que Griesa fallara por primera vez, nosotros dijimos que la solución de este tema era ofrecerles a la gente que no había aceptado los dos primeros canjes, el de 2005 y el del 2010, ofrecerle algo que sea lo mismo que se le ofreció a esa gente. Yo creo que esta gente no tiene por qué cobrar más que lo que cobraron ya los que de buena fe participaron en los canjes de Argentina del 2005 y del 2010. En ese momento, tanto la presidenta como Lorenzino y el fallo, de hecho, de la Cámara de la semana pasada hace mención, ¿no?, a esos dos comentarios. Dijeron, no vamos a pagar, aunque sea ni un peso, vamos a pagar. Y ahí entonces el juez dice, bueno, si vos me estás diciendo que no vas a cumplir con el fallo, voy a hacer un fallo lo suficientemente duro que te obligue a respetar el fallo. Y es donde el juez incorpora este elemento que si no se le paga a estos bonistas, de alguna manera se traba el pago a la gente que sí aceptó, que es el 93%. Entonces, nuestra posición es que nosotros nos mantenemos, este caso todavía está abierto, este caso está en la Corte Suprema de Justicia, nosotros mantenemos la posición de lo que es lógico para Argentina, es pagarle a toda la gente que quiera aceptar el canje tal cual fue en el 2005 o el 2010. Esa es la posición que hemos propuesto, es la posición que me parece que Argentina tiene que mantener, por eso no estamos de acuerdo con reabrir el canje, que se le permita a toda la gente que quiera entrar en el canje en las condiciones del canje del 2010 que pueda hacerlo. Y vamos a trabajar y vamos a colaborar con todas las cosas que hagan que Argentina pueda estar en una situación normal con sus acreedores, porque Argentina necesita normalizar su relación con el mundo. Normalizar la relación con el mundo es lo que permita que vuelva la inversión extranjera directa, que vuelvan las inversiones. Las inversiones son empleos de calidad y eso es lo que estamos necesitando para que Argentina vuelva a crecer después de 2 años de estancamiento. Hablamos de inflación, hoy justamente Mauricio Macri hace un rato dijo que de alguna manera es bueno que el gobierno empiece a reconocer que hay una inflación y que hay una inflación alta. También el gobierno retruca que quiere que la oposición muestre cuáles son sus planes antiinflación. ¿Cuál sería el plan antiinflación del PRO? La inflación es un fenómeno muy sencillo, o sea, ningún país del mundo lo tiene porque se sabe de dónde viene la inflación. Si vos tenés emisión monetaria, tenés inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno aumentó los impuestos en los últimos años, más de 10 puntos del PBI, o sea, aumentó la carga tributaria, siguió aumentando el gasto, algunas cosas muy bien, como la asignación universal por hijo, otras cosas que es plata totalmente tirada, como lo de aerolíneas,
Y en un momento dijo, no podemos cobrarle más impuestos a la gente, porque la gente ya no... Entonces, ¿sabes lo que dijeron? Dijeron, vamos a cobrarle sin que la gente se dé cuenta. Y empezaron entonces a financiar el gasto con emisión monetaria y eso es lo que crea la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El año que viene, cuando el gobierno esté discutiendo el presupuesto, eso va a ser una tarea donde vamos a participar todos constructivamente. Hay que decir, bueno, a ver, señores, estos son los gastos que usted quiere hacer. Justifique todos estos gastos. Y a todos estos gastos hay que encontrarle un financiamiento. Lo que nosotros decimos del PRO es, tenés que encontrarle un financiamiento porque no lo podés financiar con emisión, porque si lo financiás con emisión vas a tener inflación. Y la inflación es el impuesto más duro porque le pega a los que menos tienen y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y te digo una cosa, la inflación es el elemento más importante por el cual Argentina hoy tiene una recesión. Porque como la inflación pega tanto en el bolsillo de la gente, eso es lo que hace que el consumo esté planchado. Mirá todos los datos, con la excepción de los autos, que un segmento de la población lo está usando como un refugio de valor porque no sabe qué hacer con los pesos que pierden valor todos los días. Entonces, con la excepción de autos, todo el resto del consumo está planchado porque no te da con la inflación como para sostener el poder adquisitivo de tu salario. Entonces, hay que entender que bajar la inflación, como ha sido históricamente, es una cosa que es tremendamente expansiva porque vos le bajás un impuesto muy fuerte que pagan los que menos tienen. Ahora, en las PASO se habló mucho de que la economía, la inflación y sobre todo el impuesto a las ganancias había repercutido mucho en el voto de ciertos sectores que antes eran marcadamente kirchneristas o que lo habían sido en las últimas votaciones. ¿Vos creés que este cambio de timón del kirchnerismo puede llegar a algún rédito en las próximas elecciones o pasa por otro lado ya? No, a ver, yo creo que la elección tuvo dos componentes, ¿no? Que nunca vamos a saber cuánto es exactamente, pero claramente tuvo un componente político muy fuerte. Yo creo que hubo un mensaje muy fuerte en contra, digamos, del autoritarismo, en contra del avallazamiento de algunas instituciones, de defensa de la libertad de expresión, de defensa, no, de como un hartazgo con un estilo de política que es de confrontación y de pelea permanente, porque fíjate que la gente votó en distintos distritos a gente con distintas ideologías. Vos lo que ves es que hay un mandato político muy importante de otro estilo de hacer política, una política que esté al servicio de la gente y no al contrario. Y en lo económico también ha tenido un papel, es una economía que está estancada, digamos una economía que no crece. Si una economía no crece no genera empleo. ¿Qué va a cambiar de esto? Y muy poco va a cambiar, porque la situación de inflación va a seguir, el nivel de incertidumbre en la economía argentina sigue, con lo cual no es que la inversión va a despegar y que van a aparecer los empleos de acá a octubre. Y bueno, y después el gobierno está haciendo, digamos, algunos malabares con lo impositivo, claramente con un fin electoral, más allá de que, bueno, como decíamos antes, los impuestos a las ganancias está bien y lo apoyamos, pero hay que ver si después se sigue gastando, sigue emitiendo más, sigue aumentando la inflación y ver cómo llegamos a octubre. Para cerrar, dos preguntas finales. Tema dólar. Hoy hay, desde hace un mes por lo menos, un mes y medio, que se ha dado salida de grandes cueveros del mercado. Hay cuevas más chicas, los precios son absolutamente disímiles, hoy tiraron para arriba, el gobierno parece que la única solución que aplica es el cierre de algunas cuevas o los operativos Moreno. ¿Cómo ves ese tema y cómo está influyendo el precio de este dólar o el vaivén de este dólar en la economía real? Mirá, o sea, mientras vos sigas emitiendo, o sea, esos pesos que el gobierno emite, que lamentablemente no lo tenemos los argentinos, porque si el gobierno la plata que emitiera nos diera un cachito a cada uno de nosotros, no pasa nada, pero no se la quedan todos ellos. Entonces la gastan ellos y después nos generan la inflación en nosotros. Pero esos pesos, a medida que ellos los van gastando y se van metiendo en el sistema, van buscando refugio y parte de ese refugio es el dólar. Entonces, mientras ellos sigan emitiendo, vas a seguir teniendo que el dólar yendo para arriba, ¿no?